primer lugar, muy buenos días y esperando que hayan tenido una bonita semana, ¿no? Para continuar el día de hoy con el aprendizaje y obviamente continuar así con la misma vibra positiva, ¿no? Bien, habiendo trabajado ya hasta prácticamente el ejemplo de aquí, la semana anterior, vamos a desarrollar o vamos a ver la siguiente temática, que vendría a ser ya el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna idea, ha escuchado, ¿no? De este movimiento rectilíneo uniforme, en algún momento, de repente en algún módulo anterior, lo ha visto, tiene alguna idea, o simplemente de acuerdo a las figuras que nosotros podamos apreciar en la pantalla, ¿no? En las diapositivas, alguno de ustedes pueda tener idea de qué estamos hablando, de qué estamos tratando, ¿no? Tengan en cuenta, o hay que, es bueno tener en cuenta que todos estamos aquí para aprender, ¿no? Quizá puede parecer redundante lo que yo les comunico o les indico, ¿no? Pero es una motivación para que cualquiera de nosotros pueda participar sin ningún tipo de problema. Entonces, les invito, ¿no? A que cada uno de nosotros tratemos de reflexionar acerca de la imagen que tenemos en pantalla y podamos más o menos darle una razón de ser a este concepto, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, a ver, vamos a tomarnos unos minutitos, un par de minutos, para que ustedes vayan viendo la imagen en pantalla, de acuerdo al título también que tenemos a la consulta que se nos hace al inicio de la pantalla, y más o menos tener una idea de qué es, ¿no? Entonces voy a solicitar una lluvia de ideas para que cada uno de ustedes me indique y me diga, pues no, para mí, por ejemplo, el movimiento rectilíneo es tal, 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 así de esa manera, ¿no? Para poder despertarnos ya un poquito, ya son las 9 de la mañana, entonces hay que ya estar un poquito despiertos, ¿no? Bien, chicos, a ver, entonces les doy unos minutitos para que vayan ahí carburando, ¿no? De qué se trata. Bien, chicos, a ver, no sé quiénes de ustedes pueden ser voluntarios para que nos dé una opinión al respecto, ¿no? Y si no hay voluntarios, entonces voy a llamar al azar, ¿no? De acuerdo a los chicos que estén presentes. A ver, ¿quién es voluntario para que nos dé una idea? Bien, tenemos a Jessica María. A ver, por favor, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que has podido ver y de lo que has podido entender, ¿no? De acuerdo a la imagen. Como decía, mis buenos días, disculpe, lo que pasa es que se me había silenciado mi audio y yo le hablaba para que me repita la pregunta para poder responderle. Ah, ya, muy bien, sí. Estamos justamente haciéndonos ya en esta, encontrándonos en esta diapositiva, ¿no? Donde ya se nos presenta qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, tenemos una imagen, ¿no? En la misma diapositiva y queremos saber o qué idea pueden tener ustedes acerca del movimiento rectilíneo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes pueden entender acerca de ello? Y me den su opinión al respecto, ¿no? Para que con toda esa lluvia de ideas podamos armar un concepto claro.
Como vemos en la imagen, nos vemos 3 autos que están recorriendo una trayectoria eh, que se desplazan recorriendo tiempos iguales y en tiempos iguales. Ya, muy bien, es una buena idea, Jessica, gracias por tu aporte. Justamente, ¿no? Estamos viendo tres autos, o bueno, la imagen de tres autos, ¿no? Es lo que nosotros logramos ver. Sin embargo, hay un dato ahí interesante, ¿no? Importante que de repente valdría la pena rescatar. A ver, ¿quién de ustedes puede haberse dado cuenta de este detalle? O tenga otra idea al respecto. No sé quién más puede ser voluntario. Bien, a ver, tenemos a Jefferson Rengifo. A ver si se encuentra dentro de la sala en clase para que nos pueda dar algún tipo de aporte. ¿Se encuentra Jefferson Rengifo en clase o de repente está teniendo problemas de conexión? Bien, está Yeomi Rodríguez. Mis buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué opinión nos puedes dar al respecto? De repente, no con la consulta que tenemos y las imágenes que tenemos en pantalla. Bueno, aquí en el este vemos 3 autos que están en tiempos iguales, desplazándose en, no sé, en una disculpa, rectilíneos diré. Ya, muy bien. Muy bien, gracias, Yeomi. Entonces nos quedamos con esas dos opiniones de sus compañeras y Hola, vamos a buenos días. indicar Disculpe la justamente el efecto. tardanza. Sí, no se preocupen. Bien, vamos a continuar entonces. Sí, nos quedamos con las opiniones de sus dos compañeras, ¿no? Ya de repente para la otra etapa tenemos otra imagen, otro concepto y otra consulta, ¿no? Entonces vayamos preparándonos siempre para interactuar, para conversar acerca del tema. Bien, entonces acá nos indicaban sus compañeras que vemos 3 autos, ¿no? 3 autos me indicaban que en el mismo tiempo, que están desarrollando un recorrido, ¿no? O sea, es importante poder rescatar ese tipo de variables, ¿no? Dentro de un gráfico. Pero tenemos aquí en esencia, como es un plano y como es una imagen, en esencia es un solo auto, no son 3, ¿no? Entonces, ese es lo que yo más o menos quería que se den cuenta, ¿no? Asociándolo más o menos a que ya es un movimiento, ¿no? De que no es una imagen estática, ya es un movimiento. Y si hablamos de movimiento, son 3 tiempos distintos aquí, por los cuales está pasando el mismo automóvil, ¿no? Entonces, es un solo auto que está desarrollando una trayectoria, ¿no? Que está desarrollando una trayectoria, pero acá estamos enfocando a diferentes tiempos, ¿no? Quizá me sale como en la misma variable t de tiempo y abajo d de distancia, porque obviamente es una distancia recorrida, es un tiempo determinado, pero eso no quiere decir que sea el mismo, ¿no? Sin embargo, haciéndole un enfoque y para poder detallar hasta cierto punto que yo pasé por tales puntos, ¿no? Sí o sí es preciso colocarlo en una imagen como si hubieran 3, en este caso 3 automóviles, o
o si en este caso, por ejemplo, si fuera yo la que está parada, ¿no? En distintos puntos, me tomarían igual una fotografía en 3 puntos, pero la imagen general sería una sola, ¿no? Y parecerían que de repente hay 3 personas. Sin embargo, no, es solamente una que está desarrollando un recorrido determinado o una trayectoria determinada, ¿no? Que va justamente a distintos tiempos, obviamente avanzando cada vez más, ¿no? A una velocidad determinada también, ¿no? Es decir, puede que hasta el primer punto esté con una velocidad, un tiempo y haya recorrido cierta distancia, y del segundo al tercero ya tenga otra velocidad, tenga otro tiempo recorrido y otra distancia también, ¿no? Entonces, bien, el movimiento rectilíneo uniforme se basa básicamente en una línea recta, ¿no? O sea, en una línea, en un solo sentido. Eso es lo que más o menos nos quiere decir. Ahora, es uniforme, ¿por qué? Porque hablamos de una velocidad constante hasta cierto punto. Entonces, es por eso que se le llama un movimiento, porque sí o sí va a haber un movimiento al trasladarnos de un punto a otro. Rectilíneo, porque va a ser en línea recta, no vamos a hablar de circunferencias, no vamos a hablar de parábolas. Aquí no nos vamos a complicar más, solo y únicamente vemos líneas rectas, ¿no? Uniforme, ¿por qué? Porque hasta cierto punto no influyen otras variables como aceleración, como rapidez. Simplemente vamos a ver velocidad, tiempo y distancia. No hay más, no va a haber más por qué complicarnos. Entonces, por eso se le llamaba movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, unos le dicen uniforme, otros le dicen uniformemente. Eso es tema de cómo cada quien lo pueda tratar, lo pueda hablar, ¿no? Sin embargo, de manera general es movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando que sí o sí se desarrolla un movimiento, es rectilíneo porque va en línea recta y es uniforme porque es constante, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, acá nos da, mejor dicho, nos dan un concepto para poder completarlo, ¿no? Ya sea con nuestras propias palabras, con distintos términos que de repente nuevamente se nos están ingresando a nuestro vocabulario, ¿no? Más que todo de física. Entonces, vamos a ver, nos dice, es aquel movimiento en el cual él, cuando hablábamos al inicio de las clases, ¿no? De este módulo, hablábamos de un cuerpo, hablábamos de un objeto y hablábamos básicamente de un móvil, ¿no? Porque es aquel que va a desarrollar el movimiento. Entonces, aquí sería, si tienen de repente su módulo a la mano para que lo vayan completando, ¿no? Es aquel movimiento en el cual el móvil, que es como se llama aquí en física, puedes llamarle cuerpo, puedes llamarle objeto también, pero básicamente si hablamos ya de movimientos, sería el móvil. Describe como trayectoria. Entonces, acá nos dice como trayectoria. Hablamos de trayectoria que era prácticamente un recorrido, ¿no? Entonces, acá tendríamos que hablar también de desplazamiento-distancia, pero como nos está diciendo que desplazamiento es otra cosa, si hacemos un remember de la clase anterior, ¿no? Entonces, el desplazamiento es de un punto, el punto de inicio al punto final en línea recta, y la distancia es todo el recorrido que ha hecho, ¿no? Entonces, en este caso, dice, describe como trayectoria una distancia y desplaza recorriendo espacios en tiempos iguales, ¿no? Entonces, en tiempo serían espacios iguales y en tiempos iguales también, ¿no? Eso es lo que se tiene que completar dentro de justamente este enunciado para poder tener un concepto más claro, ¿no? Acerca de qué es el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces terminando ya y más o menos entendiendo lo que nos quiere decir la figura, donde estamos viendo que son 3 figuras del mismo móvil, pero en distintos momentos, ¿no? Que es como si se le hubiera tomado un flash en una vez, en otra vez, en otra vez, pero el carro en sí se está desplazando. Está desplazándose en línea recta, como podemos ver en la imagen. No está existiendo una curva o un círculo ni nada, solo línea recta. Entonces vemos que en la parte superior incluso del auto, una V y una flechita en la parte superior, ¿no? Ya nos está indicando que tiene una velocidad, ¿no? Ahora, pasamos al segundo icono donde está justamente el señor ahí que piensa, ¿no? Dice, ¿qué trae como consecuencia este tipo de movimiento?
¿no? ¿Qué va a traer en sí? Entonces tenemos aquí en la parte inferior una fórmula. La fórmula es de velocidad igual distancia sobre tiempo, ¿no? Entonces, estas son las tres variables que van a entrar en juego básicamente dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver la velocidad que está llevando el móvil, en este caso el auto. Vamos a ver la distancia que está recorriendo y el tiempo en el cual recorre esa distancia. Entonces, sí o sí se van a ver involucradas estas tres variables. No va a haber más. Quizá en adelante, cuando ya hablemos de otro tipo de concepto, se sumen más variables, ¿no? Pero hasta el momento no nos vamos a complicar, solamente vamos a trabajar con estas tres variables. De que van a haber otras palabritas por ahí en ciertos problemas donde nos van a llevar a poder encontrar la distancia, nos van a llevar a encontrar el tiempo e incluso la velocidad, sí. Pero eso no quiere decir que el ejemplo o el ejercicio vaya a ser más complicado de lo que solamente se nos plantea con estas tres variables, ¿no? Entonces, si hablamos de velocidad, tenemos que hablar de unidades. Ahora, ya hemos visto o hasta cierto punto tenemos entendido ciertas unidades fundamentales, ¿no? Con las cuales se trabaja. Y si hablamos de velocidad, hablamos de metros por segundo. Entonces, yo voy a una velocidad de 100 metros, por ejemplo, por 10 segundos, ¿no? Eso quiere decir que recorro 10 metros en un segundo. Entonces, unidades puede ser metros por segundo o puede ser también kilómetros por hora, ¿no? O sea, kilómetros por hora o metros por segundo, eso es lo que ustedes pueden completar ahí en esos espacios, ¿no? En estos espacios chiquitos que están acá. Kilómetros por hora, 2 puntos o punto y coma, metros por segundo, ¿no? ¿Cómo se expresa? Justamente como está acá, ¿no? km/h, ¿no? Así se expresa kilómetros por hora. O sea, el slash vendría a ser por, básicamente. Ahora, no quiere decir que se está multiplicando. Ojo, es solamente cuestión de la dimensión, ¿no? O mejor dicho, de las unidades, cómo pueden ser expresadas. Lo mismo pasa con los metros por segundo, del mismo modo. Ahora nos dice observación. 1 kilómetro es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? Es igual básicamente a 1000 metros, ¿no? Entonces, de esta forma vamos transformando un poquito y vamos reduciendo y cambiando de unidades de acuerdo a cómo se nos plantee en el problema, ¿no? En el problema o en el ejercicio. Entonces, eso es lo que ustedes pueden completar. 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿no? Y 1 hora es igual a ¿qué? A ver, todos hemos visto la hora, todos sabemos exactamente 1 hora a cuántos minutos equivale. Equivale exactamente a 60 minutos. Y si queremos transformarlo a segundos de repente, ya vendrían a ser a 3600 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada minuto trae consigo 60 segundos y tenemos que hacer la multiplicación respectiva, ¿no? Pero en este caso solamente bajamos, o mejor dicho, transformamos de kilómetros a metros y de horas a minutos para no complicarnos más, ¿no? Ahora, en la parte inferior, ¿no? Donde está justamente la flechita y nos dice 1 kilómetro por hora, podría ser que transformemos a 1000 metros sobre 60 minutos, ¿no? Para hacer la transformación la normal que se puede llevar a cabo. Y ahora, si transformamos, como nos indica en la parte inferior, metros por segundos, ahí sería ¿cuántos metros serían 1000 metros sobre 3600 segundos? Que nos está pidiendo básicamente transformar, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes pueden ir completando en su módulo para que esta parte la tengan completa, si es que aún no lo han desarrollado, ¿no? Y de repente se les hacía un poco complicado ver la manera cómo poder completar esta parte, ¿no? Sin embargo, ahí ya está completo. Bien, avancemos entonces. Tenemos acá ciertas gráficas que se nos van a presentar en el movimiento rectilíneo uniforme, donde vamos a ver distancia versus tiempo, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pero Miss o profesora, ¿cómo es eso, no? Bien, estas gráficas básicamente nos indican o nos quieren dar, estamos acá en el primer cuadrante. Si todos hemos visto prácticamente la recta numérica o hemos visto un plano en sí, vamos a podernos darnos cuenta que estaba en cruz, ¿no? El primer cuadrante era positivo.
¿Por qué? Porque hacia el eje de las Y nos vamos en positivo hacia arriba, hacia el infinito positivo, y en el eje X igual nos vamos hacia el infinito positivo de manera totalmente, valga la redundancia, positiva, ¿no? Ahora, si vamos hacia la parte inferior, vamos a tener que el eje de las Y nos vamos hacia el infinito negativo. Y si nos vamos en horizontal, en el eje de las X, si nos vamos hacia la izquierda, nos estamos yendo hacia el infinito nuevamente negativo. Sin embargo, en este cuadrante, o sea, solamente nos están recortando la parte positiva, ojo. Entonces tenemos el 0 que está en el medio, no en toda la esquinita. Al 0 tenemos a la distancia que se va hacia arriba, obviamente positiva, y tenemos también al tiempo que se va de manera positiva hacia el eje de las X, ¿no? Entonces, esas son las dos variables que se nos está planteando de manera positiva. Ahora, se nos está indicando o se está asumiendo que desde el origen, que es donde está el 0, ¿no? Desde esa esquina, se está tomando un desplazamiento de manera diagonal, ¿no? Hacia arriba prácticamente. Y se está formando un ángulo, ¿no? Entonces, esto es lo que prácticamente se desarrolla cuando ya un móvil puede desarrollar un movimiento, ¿no? No necesariamente el hecho de que sea rectilíneo quiere decir que se va a ir solamente en el eje de las Y, todo recto y nunca va a subir o bajar, ¿no? Puede también irse de manera recta hacia arriba, también es una opción. Puede irse de manera recta hacia abajo, también. Puede ir solo de manera horizontal, sí, pero solo y únicamente está desarrollando una recta, ¿no? Es por eso que se habla de rectilíneo. Y uniforme, ¿por qué? Porque su velocidad puede llegar a ser constante, ¿no? Entonces, eso es lo que se aprecia básicamente en este gráfico. Y lo que nos quiere indicar es que cuando desarrollamos una distancia prácticamente en diagonal, generamos un ángulo hacia qué eje, hacia ya sea el eje X o hacia el eje Y, hacia cualquiera de los dos se va a generar un ángulo, el cual nos va a permitir desarrollar, o mejor dicho, entender en las X cuánto será el valor recorrido, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos o entramos a tallar con ángulos dentro del desarrollo de nuestro ejercicio, se nos complica un poco porque hay que saber el seno, la tangente, el coseno, la transformación del ángulo, y no es preciso, ¿no? Entonces, como no es preciso, es mejor trabajar con el eje de las, ya sea con el eje de las Y o con el eje de las X, con cualquiera de los dos, pero teniendo en referencia que, no sé si ustedes recuerdan o han visto en matemática, ¿no? El teorema de Pitágoras, han visto los triángulos notables. En base a esos triángulos notables vamos a trabajar aquí en física. Es por eso que física ya se le pone en los últimos años, habiendo ustedes llevado ya estos conocimientos previos en matemática, para que puedan asociar y justamente unir ciertos conceptos, ciertos conocimientos y lo puedan desarrollar de manera más normal y más tranquila, ¿no? Entonces, bien, vamos a tener aquí que justamente la distancia, ¿no? Mejor dicho, la fórmula que habíamos visto anterior era de que la velocidad era igual a la distancia sobre el tiempo. En este caso vamos a tener también la distancia sobre el tiempo, pero el ángulo es quien lo va a definir. Entonces vamos a tener ahí el ángulo que va a ser igual a la distancia sobre el tiempo, ¿no? Ese va a ser el desarrollo de esta fórmula, básicamente. Y vamos a tener en la parte inferior, ¿no? Otro gráfico, donde ya se nos habla de la velocidad versus el tiempo, ¿no? En este caso, vamos a tener nuevamente la variable de distancia, la variable de tiempo, vamos a tener al 0 en el punto de origen y vamos a tener una línea recta. ¿Por qué? Porque como les decía, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Entonces no va a variar ni para arriba ni para abajo, se mantiene recta totalmente, ¿no? Hacia un solo eje. Hacia el eje que avance básicamente el móvil, ¿no? Ya sea que avance en el eje de las X o ya sea que avance en el eje de las Y, ¿no? Siempre se va a mantener constante, o sea, ustedes me dirán, o sea, profesora, esa línea que está de manera horizontal, ¿también puede ser de manera vertical? Sí, también puede ser de manera vertical, de acuerdo a cómo te indique
el ejemplo o el ejercicio que se está desarrollando en movimiento. De preferencia o la mayoría de veces los ejercicios vienen a ser de manera positiva, es decir, la velocidad positiva, la distancia, el tiempo positivos y lo desarrollas tranquilamente, ¿no? Sin embargo, hay muchos casos en los que sí se nos indica que es de manera negativa. Ahí hay que tener cuidado nada más con los signos, porque por lo demás el desarrollo es el mismo, la fórmula va a ser la misma. Solo tenemos que basarnos en poder multiplicar bien los signos y que no se nos complique, ¿no? Porque a veces si se nos complica ahí el resultado puede ser errado. Y al ser errado, al ser erróneo, invalida todo nuestro procedimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea que tenemos que tener básicamente en esta sección, ¿no? Bien, ahora vienen los ejemplos, ¿no? Los ejemplos para poder desarrollar. Para esto voy a querer que ustedes estén muy, muy atentos, ¿no? Porque vamos a empezar a hallar cada una de las variables o los valores de estas variables dentro de nuestro problema. Porque hay que tener en cuenta que el problema nos dice todo prácticamente, nos dice todos los datos que necesitamos para poder hallar la respuesta que estábamos buscando. Incluso a veces nos da una pista bien grande para llegar a la respuesta, pero a veces nos bloqueamos, no nos complicamos y no podemos desarrollarlo. Pero aquí estamos justamente para aprender un poquito de ello. Bien, tenemos como ejemplo número 1 que un automóvil recorre 180 kilómetros en 1 hora y media. Entonces ustedes, si ya tienen su papel y su lápiz, ¿no? Pueden ir justamente anotando dentro de en su cuaderno, ¿no? Pueden ir anotando ahí sus automóvil recorre 180 kilómetros. Si hablamos solo y únicamente de kilómetros o metros, estamos hablando de qué? ¿De qué variable? A ver, ¿quién de ustedes me dice de qué variable estamos hablando acá? A ver, chicos, ¿quién de ustedes me podría apoyar, ¿no? Para desarrollar el ejercicio juntos? A ver, ¿quién es voluntario? Bien, a ver, Berta, entonces trabajamos contigo. Bien, Berta, te escuchamos. A ver, 180 kilómetros, ¿qué variable vendría a ser? Berta, a ver, o quién más de repente está teniendo problemas en conexión. A ver, o alguien más que quiera desarrollar conmigo este ejercicio. No les voy a dejar solos, al contrario, ¿no? Estamos para trabajar juntos. Sí, parece que sí, porque no te escuchamos, Berta. Bueno, pero tu intención es muy, muy positiva, ¿no? Bien, de repente nos podemos comunicar por chat, ¿no? Y me vas indicando, por ejemplo, el automóvil recorre 180 kilómetros, 180 kilómetros que vendría a ser, ¿no? Entonces, si te comunicas por el chat, lo puedo ir leyendo y vamos ahí, ¿no? Es distancia, muy bien, gracias Berta. Entonces, continuamos contigo, a ver, ya que estamos contigo. Nos dice en 1 hora y media. Entonces, ¿qué vendría a ser la hora y media? ¿Qué variable? ¿Qué variable vendría a ser? Tiempo. 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 Muy bien, Jessica, exacto. Y entonces ya tenemos, si se dan cuenta, muy bien, Berta, también te estamos leyendo por el chat. Bien, entonces tenemos que el automóvil nos 180 kilómetros distancia. Justo tenemos ahí nuestro ítem de datos, ¿no? Donde se nos está indicando datos de manera específica, ¿no? D igual 180 kilómetros, colocarán ustedes ahí, ¿no? Ahora dice, en 1 hora y media, entonces en tiempo va a ser igual 1 hora
y, bueno, no lo van a colocar textual, ¿no? Pero ya entendemos que si hablamos de media, estamos hablando de 30 minutos, ¿no? Ahora, otra cosa es que ustedes quieran pasarlo todo a minutos. Si quieren pasarlo todo a minutos, es fácil, ¿no? Una hora, ¿cuántos minutos tiene? Tiene 60 minutos. Y en media, ¿cuánto hay? 30 minutos. O sea, en una hora y media, ¿cuántos minutos habrá? Específicamente 90 minutos. Entonces, ustedes colocarán tiempo igual 90 minutos, si es que quieren trabajarlo todo en minutos, o me indicarán, pues no, profesora, yo quiero trabajar solo en horas, entonces será una hora 30 minutos, pues no. Pero es importante la transformación, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, en una hora 30 minutos ya estamos hablando de dos unidades, ¿no? Estamos hablando de la unidad horas y de la unidad minutos, algo que se nos va a complicar cuando estemos desarrollando nuestro problema, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, y eso sí les tengo que hacer hincapié aquí, cuando nosotros desarrollamos los ejercicios, sí o sí tenemos que unificar las variables que estamos utilizando. Perdón, unificar las unidades con las que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque a veces no hacer esta transformación nos puede llevar a obtener un resultado erróneo, ¿no? O errado, básicamente. Entonces, como la idea es poder obtener un buen resultado, ¿no? O el adecuado o el preciso, hay que ver siempre, como por ejemplo en este caso nos dice que la velocidad igual, una rayita para poner la respuesta, dice metros, slash, o sea, por segundos. Ah, ya, eso me da una idea de que me está pidiendo en metros y en segundos. Pero en mi problema me están indicando 180 kilómetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformarlo. Tengo que transformar básicamente lo que tengo en kilómetros a metros y mi tiempo, que lo tengo en una hora y media, o sea que es una hora con 30 minutos, tengo que transformarlo a segundos, ¿no? Para poder tener el resultado como me lo están pidiendo, ¿no? Entonces, a ver, vamos terminando primero el enunciado con los datos que se nos están dando. Un automóvil recorre 180 kilómetros, bien, colocamos en datos, dos puntos, D igual 180 kilómetros. En una hora y media nos vamos a datos, tiempo igual una hora 30 minutos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de un auto en metros por segundo? ¿No? Entonces, no me está hablando de kilómetros, no me está hablando de horas, no me está hablando de minutos en absoluto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Transformar. Bien, entonces acá en la parte inferior de los datos vamos a observar que está V igual D sobre T. Esa es la fórmula con la que se trabaja movimiento rectilíneo uniforme. Es la única, no hay más, ¿no? Es la única fórmula con la cual yo voy a trabajar. Entonces, hasta aquí que trabajamos movimiento rectilíneo, solo tienen que aprenderse esta fórmula, nada más. Bien, entonces vamos a reemplazar los datos para poder, obviamente, encontrar nuestro resultado, ¿no? Entonces, si hablamos de 180 kilómetros, vamos a colocar 180 kilómetros ¿sobre qué? Básicamente. Entonces, vamos a tener una hora y media, que ¿cuánto era en minutos? En minutos era 90 minutos. Para poder tenerlo en una variable un poquito más, más específica. Quisiera que me hagan un favor y le tomen una fotito de repente en su celular, ¿no? Al ejercicio, y yo también voy a hacer lo mismo, porque ahorita voy a trabajar con la pizarra y al trabajar con la pizarra se me va a desaparecer esta pantalla compartida. Entonces, para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, le vamos a tomar una foto y tener las variables para que ustedes vean cómo lo vamos a desarrollar. Bien. Para tener los datos a la mano. Bien. Ahora voy a compartir la pizarra para desarrollarlo con ustedes y me puedan entender un poquito más porque siento que si no lo hacemos así no lo vamos a entender muy bien.
Bien, chicos, entonces quiero que me confirmen si ya se ve la pizarra. Sí, Miss. Muy bien, chicos, gracias. Entonces ahora vamos a empezar con el desarrollo. Bien, el ejemplo nos decía, básicamente, ¿dónde está mi lápiz? Acá por mi lápiz. Bien, el ejemplo nos hablaba primero de los datos, que teníamos distancia igual 180 kilómetros. Tiempo igual 1 hora 30 minutos, ¿no? Esos son los datos que tenemos. Ahora tenemos que hallar la velocidad en metros por segundo. Bien. Y tenemos, obviamente, nuestra fórmula, ¿no? La fórmula es velocidad igual distancia. Distancia sobre el tiempo. Esa es nuestra fórmula. Entonces, vamos a trabajar primero la transformación del 180. Yo les voy a enseñar de la manera más, hasta cierto punto, primariosa posible, porque muchas veces salteamos cositas si es que queremos abreviarlo, ¿no? Y la idea es que así se demoren en desarrollar el ejercicio, lo hagan bien, ¿no? No importa que les digan o te estás demorando demasiado o no avanzas, no importa, ustedes demórense lo que tengan que demorarse en desarrollar su ejercicio, la idea es que lo hagan bien y sobre todo lo aprendan, ¿no? Entonces, a mí particularmente, de repente ya en el nivel que me encuentro puede parecer un poco de que no, esto se hace más rápido, sí, quizá, ¿no? Pero no, a mí me gusta siempre desarrollarlo de manera súper primariosa para no equivocarme, porque uno siempre se puede equivocar. Entonces, vamos a empezar con la distancia. Tenemos 180 kilómetros que lo vamos a transformar. Y aquí empieza toda la simplificación y la transformación que de repente ustedes ya lo habrán visto, pues, ¿no? Entonces, 180 kilómetros ¿por qué? Entonces, 1 kilómetro, vamos a colocar acá para poder eliminar esta unidad, ¿no? 1 kilómetro es igual a ¿qué? A 1000 metros, ¿no? 1, 2, 3 ceros. Y aquí ya aparece la otra unidad, ¿no? Metros. Entonces, ¿esto a qué es igual? ¿No? Porque ya como ya voy a tener la unidad que me están pidiendo para trabajar, entonces ahí me quedo, ya no multiplico por más. Y acá kilómetros con kilómetros se van. Me va a quedar 180 por 1000 metros, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre 1. Pero obviamente el 1 no lo colocamos, lo asumimos que existe, pero no nos complicamos más, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 1800 metros. 180.000 metros va a ser, en realidad. Porque tenemos 180, 100, exacto, muy bien. Tenemos 180. Ahí está, 180.000 metros. Ese es nuestro resultado, ¿no? Ese es nuestro resultado en cuanto a los metros. Bien, entonces ya tengo metros, ya por fin voy a poder comparar en mi fórmula porque ya tengo metros, pues, ¿no? Ahora pasamos al tiempo. Entonces tenemos que 1 hora 30 minutos, como ya les dije, 1 hora
una hora es igual a ¿qué? Es igual a 60 minutos, ¿cierto? Entonces, hasta aquí sí lo podemos abreviar. Lo podemos abreviar y asumir como que sí lo entendemos porque es sencillo. Más 30 minutos, ¿cuánto será? 90 minutos, ¿no? Así lo entendemos. Entonces tenemos, y acá le sumamos los 30 minutos de repente para que quede un poquito más claro. Esto va a ser igual a ¿qué? A 90 min. Ya. Ahora estos minutos hay que pasarlos a segundos. Entonces, ¿cómo lo pasamos a segundos? Igual, multiplicamos. ¿Por qué? Tenemos que un minuto, entonces acá reemplazamos, mejor dicho, colocamos la misma unidad abajo siempre para poder eliminarla. ¿Equivale a cuánto? Equivale a 60 segundos. Entonces ya apareció mi variable que yo voy a querer, con la que yo voy a querer trabajar, listo. Entonces vamos a ir a eliminar. Minutos con minutos se van. Y me va a quedar multiplicar 90 por 60 y me va a quedar segundos. Entonces, 90 por 60 es fácil. 9 por 6, ¿cuánto es? 54. Si no me equivoco, a ver, ustedes también, de repente estoy mal. Entonces, 54, 00, ¿no? Entonces sería 5400 segundos. ¿Cierto o me he equivocado? A ver, multiplicando. Ustedes chicos que tienen su calculadora ahí. Sí, Miss, está bien, ya lo había sacado acá. Ya, muy bien, chicos. Entonces, gracias por el apoyo. Vamos, entonces, bien. Ahora ya tengo, profesora, tengo metros, tengo segundos. Entonces, ahora ya puedo llegar a a mi resultado con las unidades que me están pidiendo. Ahora, ¿qué hago, Miss? ¿Qué hago, profesora? Reemplazo. No tengo mi fórmula. Velocidad es igual a distancia por tiempo, sobre tiempo. ¿Tengo distancia? Sí. ¿Tengo tiempo? Sí. ¿Está en metros? Sí. ¿Está en segundos? Sí. Bien, ahora sí, reemplacemos. Entonces vamos a reemplazar 180.000. 1, 2. Todo eso sobre 5.400. Bien, entonces acá esto ya es fácil, pues, ¿no? Para ustedes, 0, se va 0, se va otro 0, se va otro 0. Ahora me dirán, ya no hay nada más que hacer. Sí, si tenemos en cuenta estas dos unidades iniciales, 18 es un múltiplo de ¿qué? De 6, ¿no? 54 también es un múltiplo de 6. Entonces podremos sacar sexta. A ver, ¿qué dicen? Multipliquemos, o bueno, dividamos, ¿no? 1000, a ver, tenemos 1800. 1800 entre 6, si es que le sacamos sexta, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Si es que sacamos sexta, tenemos 300. Divídanlo ustedes si quieren también para que lo puedan comprobar. Entonces acá le ponemos que le hemos sacado sexta, 6. Ahora, sexta, 54. ¿Cuánto es? 9. Bien, todavía sigo con muchas variables. ¿Qué hago? 300 tendrá novena, no tiene. ¿No? ¿Qué va a tener tercia? Entonces 300 entre 3, ¿cuánto será si le sacamos tercia? Va a 10 quedar mil. 100. Va a quedar 100, chicos. Aquí tienen que tener en cuenta los ceros, cuántos ceros van quedando, cuántos ceros se van quedando para no confundirlos, sino un cerito más y se malogró el resultado.
Bien, sacamos tercia acá, queda 3, ¿no? Ahora, si n entre 3 se puede dividir, sí se puede dividir, ¿no? ¿Nos va a salir decimales? Sí. Pero como no nos importa mucho tener decimales, ¿por qué? Porque aquí nos dice metros por segundos, sí se puede colocar acá como resultado una fracción, ¿no? Sí se puede colocar como resultado una fracción. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, a ver, viendo la foto, en la foto les están poniendo un slash, ¿no? Sí, un slash para colocar. Entonces, lo que van a colocar aquí, finalmente, este va a ser nuestro resultado con el cual nos estamos quedando. Entonces, acá reemplazaremos velocidad igual a, nos quedamos con 100 metros 3 segundos, tenemos 100 metros por segundo. Y este es nuestro resultado final que vamos a tener, ¿no? Que es el resultado ya general de todo nuestro desarrollo, ¿no? O sea, este de acá lo estoy trayendo para acá prácticamente para que sea un poquito más grande, ¿no? Y estamos reemplazando obviamente con este resultado de acá que hemos obtenido de nuestro reemplazo, ¿no? Entonces, no sé si se ha entendido, chicos, o no, ¿no? A ver, si no se ha entendido, le hacemos una repasada, nuevamente rápida, ¿no? Para que se pueda entender. Tenemos acá paso 1, sacamos los datos, ¿no? Distancia igual 180 kilómetros por hora, tiempo 1 hora 30 minutos, velocidad no lo sé, acá vamos a poner una incógnita, no lo sé, en metros por segundos. Entonces vamos acá transformando, este es el paso 2. Este es el paso 2. Y tenemos la transformación, ¿no? De 180 kilómetros a metros, 1 hora y media, 1 hora 30 minutos a segundos, ¿no? Tenemos la transformación. Una vez que hemos tenido las variables, pasamos a realizar el paso 3, que es reemplazar básicamente en nuestra fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, y reemplazamos nuestros valores que habíamos tenido, ¿no? Aquí eliminamos los ceros, un 0, 2 ceros, un 0, 2 ceros, se van, me quedé con 1800 y me quedé con 54 abajo. Le sacamos sexta a 1800 y nos quedó 300. Le sacamos sexta a 54 y nos quedó 9. Nos dimos cuenta que todavía tenían tercia, le sacamos tercia, nos queda 3, tercia abajo, perdón, le sacamos tercia, nos queda 100, le sacamos tercia y nos queda 3, ¿no? Y ese es nuestro resultado en datos, ¿no? Que vamos a sacar. Entonces vamos a reemplazar en nuestro resultado final, tenemos 100 metros sobre 3 metros por segundo. Ahora, si ustedes quieren hacerlo, solamente obtener, no, no me gusta que esté en fracción, quiero que esté en decimales, no importa, pero quiero que sea un número entero, normal. Lo dividimos y sacamos decimales, ¿no? 100 entre 3, ¿cuánto queda? 33.33. Entonces puede ser velocidad igual 33,33 metros por segundo. Puede ser esta otra forma en la que ustedes lo presenten, ¿no? Dentro de su resultado. Eso ya queda únicamente a criterio de ustedes, ¿no? Y ese vendría a ser todo el desarrollo, chicos, por el cual cómo podríamos desarrollar el ejercicio número 1. Si se dan cuenta, a veces está todo dentro del problema, ¿no? Está todo, absolutamente todo. El detalle es que nos dan más trabajo cuando tenemos que transformar las unidades.
y es importantísimo transformar las unidades. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren y pueden practicar, háganlo sin transformación de variables y van a ver que su resultado no va a ser el mismo. Va a ser un resultado totalmente diferente. ¿Van a encontrar un resultado? Sí, pero no va a ser el mismo. Y entonces en algún momento que ustedes tengan problemas con alternativas, no van a encontrar la alternativa y se van a preocupar, no van a decir, "Ah, pero ¿por qué? Si ya lo hice, así me dijo la profesora, ¿cómo no me sale?" Se van a complicar, ¿no? Asustándose y todo, pero en realidad, ¿qué no hicieron? Transformar las unidades, ¿no? Entonces, es muy, muy importante leer bien y ver con qué variables nos están pidiendo el resultado, ¿no? Para poder nosotros orientarnos a desarrollarlo de esa manera. Bien, chicos, entonces prácticamente ahí terminamos este ejercicio, ¿no? Ahora nuevamente vamos a compartir la diapositiva. Voy a tomar también un screen. Entonces, eso sí les puedo aconsejar, ¿no? Que sí o sí traten de resolverlo de la otra manera, como les digo, ¿no? Así, sin transformar las unidades para que puedan notar la diferencia. Pero obviamente no tienen que acostumbrarse a desarrollarlo así, porque de esa manera se van a confundir más, ¿no? Y si no, solamente que quede bien grabado en ustedes que definitivamente solo y únicamente se tiene que desarrollar con las unidades que se les está indicando, básicamente en la respuesta, ¿no? Perdón, en la pregunta, cómo les están pidiendo. Entonces ahí nos dice cuál es la velocidad del auto en metros por segundo, ¿no? Entonces, eso sí o sí nos decía, tienes que transformar. Si no transformas, no te sale. Bien, chicos, entonces nos quedamos hasta ahí. Ya la otra semana veríamos el otro ejemplo, ¿no? Que es básicamente similar, ¿no? Es bien similar. Si ustedes pueden intentarlo, genial. Y me pueden enviar de repente por WhatsApp, revíselo, lo revisamos. Si está bien, excelente. Entonces así ya la otra clase empezamos desde el otro ejercicio en adelante, ¿no? O desde el otro tema de repente que continúa. Muy bien, chicos, les agradezco bastante su participación y su asistencia el día de hoy en la clase, ¿no? Si desean reforzar muchos otros ejercicios y ustedes tienen otros ejercicios, aparte de los que estén en su módulo, genial, ¿no? Los pueden enviar para consultar acerca de ello y poder practicar un poquito más, ¿no? Bien, les deseo un buen y muy bonito fin de semana y que la clase de hoy haya sido muy, muy grata para ustedes. Y nada, no disfrútenlo. Bien, chicos, nos estaríamos viendo de aquí hasta la próxima clase. Que tengan buen día. Hasta luego. Ya les pido de favor más bien retirarnos de la clase para que pueda ingresar también el otro grupo. Muchas gracias, chicos. Profesora, disculpe Gracias, una Miss. pregunta. Hasta luego. Ya, hasta luego, chicos. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.
Bien, chicos, buenos días. Vamos a esperar un minutito, unos par de minutitos más, a ver si alguien más se conecta y si no, ya de todas maneras damos inicio a la clase. Bien, chicos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta clase, ¿no? Vamos a iniciar.